¿Sentís que todavía nosotros como argentinos podemos aspirar a una Argentina mejor? Decía Rogelio acá, no hay magos, pero nos vemos cada vez peor. Yo ayer miraba lo que había pasado en Brasil, cómo afectaba a la Argentina. Digo, ¿cómo ves vos de tu punto de vista, Juan, todo esto? Y bueno, creo que nos queda mucho trabajo por delante. Me parece que en términos generales el mundo es un mundo muy complicado, un Por mundo favor. que ninguno nos hubiéramos imaginado que hubieran pasado las cosas que pasaron y que están pasando. Totalmente. Y bueno, en ese contexto la Argentina no es ajena. Obviamente que podríamos estar mucho mejor. Cuando uno tiene la oportunidad de ver otros países del mundo y ver un poco la problemática que están abordando en este momento, bueno, hay algunas discusiones que son un poco más enriquecedoras que a veces las discusiones que tenemos acá los argentinos, que son las mismas y se retrotraen a la discusión de los últimos por lo menos 70, 80 años. Que son muchas de esas cuestiones que se siguen discutiendo, son conceptos que a veces fracasaron. Entonces me parece que, bueno, nos quedan muchos desafíos por delante, pero yo soy muy optimista de la Argentina, soy un enamorado de mi país, no, bajo ningún punto de vista tengo la mirada hacia afuera, sino que trato de ver lo positivo que tenemos y ver de qué manera lo podemos cambiar, o sea, cambiar hacia lo positivo, ¿no? Los errores que tenemos y cambiarlos para estar mejor. Pero soy muy optimista del futuro del país, independientemente de la coyuntura, que es muy difícil, y en esto hay gente que la está pasando muy mal, porque sabemos que la inflación afecta al asalariado, a la persona que trabaja de manera informal. Hay sectores que son muy vulnerables a la inflación. Me parece que son los grandes perjudicados de este esquema económico que se ha montado en este gobierno. Pero creo que vamos a salir adelante y que vamos a lograr volver a la senda del desarrollo, del crecimiento y que haya oportunidades para todos. ¿Sentís que hay momentos en que la política es lo último que le importa a la gente? Sin embargo, a ver, el otro día lo hablamos, y no solo con Rogelio, lo he hablado con toda la... A ver, acá en el programa quiero decirle a la gente, porque tengo esa temática, hablan todos. Y no tengo, a ver, de un partido, otro partido, no, hablan todos y siento que la gente saca sus propias conclusiones de las cosas que escucha. Y me pasó hablando con un dirigente, no me acuerdo cuál ahora, pero sí me decía, la gente no piensa cómo va a estar dentro o a fin de mes, cómo va a llegar. Piensa cómo va a llegar a la semana que viene, Juan me decía. Entonces uno se pone a pensar esta situación y dice... la gente no le importa la política, pero al momento de que la gente, vos le hablás con cualquiera, con la gente que habla a diario, te pones a pensar y dice, no, pero yo voy a votar para que esto no siga así. Entonces sí le importa a la gente, no quiere seguir de esta manera. Creo que mucha gente hoy también, Juan, vos me debes entender más porque sos de una zona en la cual hay muchos lugares con campo, como nos pasa acá a nosotros. Cuesta conseguir gente hasta para cortar pastos de un complejo. ¿Por qué? Porque todos están sujetos, nadie quiere ser cargo de tener que ir a trabajar o estar fichado en un lugar, porque todos están prendidos a planes, a IFES, y esto como que se complica mucho en esta Argentina, que no está mal el plan, lo decía Rogelio acá, no está mal el plan, porque en un tiempo ayuda, pero a largo plazo termina convirtiendo a las personas adictas a esos planes. Sin duda, totalmente de acuerdo. Creo que lo que tenemos, o sea, el gran desafío que tenemos por delante es la generación de empleo genuino, y el empleo, a ver, muchas veces también hay como un desacople entre las demandas de las empresas y del sector privado que demanda mano de obra calificada y la oferta laboral que hay. Entonces, por ejemplo, muchas veces, no sé, por ejemplo, un constructor necesita un albañil oficial y bueno, no lo consigue. O una persona necesita un tornero con cierta formación para poder trabajar con un torno especializado, o así, digo, eso como algún ejemplo, ¿no? Pero hay como un desacople entre la oferta laboral y por otro lado la demanda del sector privado. Me parece que ahí tenemos mucho para trabajar, porque si nosotros lográramos
generar políticas públicas que avanzaran sobre la formación, la capacitación de todos esos sectores que tienen problemas de empleo, y que de alguna manera podríamos también asistir a las empresas que demandan esa mano de obra calificada. Me parece que podemos dar un paso, no es la solución total, porque obviamente tiene que haber crecimiento económico, tiene que haber estabilidad, tenemos que combatir a la inflación y tener un programa de estabilización monetaria para que la gente sepa que cada peso que tiene en su bolsillo, el valor que tiene, pero hay mucho por hacer aparte de lo económico, ¿no? Desde las políticas públicas locales, desde lo provincial. Me parece que esos son los grandes desafíos. Y con respecto a lo que planteaba de que la ciudadanía está un poco apática de la participación política, es verdad. A mí me pasa que tengo hijos jóvenes y los veo con bastante desinterés por las cuestiones de la política o las cuestiones que conciernen al conjunto, ¿no? Los veo con muy baja participación, ya sea en instituciones. Me parece que eso también es una cultura, la cultura participativa dentro de una comunidad es algo que también se ha ido perdiendo. Antes siempre, me parece que en tiempos anteriores, muchas personas, después que salían de su trabajo, cumplían con sus responsabilidades, siempre tenían un porcentaje de su tiempo para dárselo a una institución, a un club, o para la política, o para trabajar para para el conjunto. Sí. Y eso también se ha ido perdiendo. Lo veo que en muchas instituciones faltan dirigentes, falta gente comprometida, cuesta conseguir gente para las comisiones directivas de todas las instituciones. También eso creo que es un desafío que tenemos por delante. Hay muchas sociedades desarrolladas donde que han tenido mejores niveles de calidad de vida, donde tienen como común denominador que la participación dentro de lo comunitario y en el voluntariado es algo muy común. Y eso después saca mejores dirigentes, porque muchas veces la gente que participa dentro del ámbito de las instituciones después en algún momento también de un salto a la política, y eso genera mejores políticos también. Tenemos grandes desafíos como sociedad, como comunidad, tenemos mucho para trabajar por delante. Tenemos que tratar de salir, independientemente de la postura que tiene cada uno, la postura política o la ideología, tenemos que tratar de dar un salto superador y ver también cómo solucionamos esos problemas de fondo que tenemos como argentinos, ¿no? Como entrerrianos. Yo creo que tenemos un Entre Ríos maravilloso y tenemos lugares dentro de Entre Ríos maravillosos. Yo mirándolo de afuera, sin entender de política, solo escuchando lo que hablan los políticos, tanto de un lado como del otro, digo, ¿cuántos lugares estamos perdiendo como sociedad de aprovechar, de tener? Porque Entre Ríos en algún momento, según cuenta mi papá, era como el que proveía, era como cuando la Argentina era el granero del mundo, bueno, más o menos era lo mismo Entre Ríos. Y entonces uno se pone a pensar hoy y dice, ¿qué nos pasa como provincia? ¿Qué nos pasa como departamento? ¿Qué nos pasa como Argentina en sí? ¿Nos ha ido pasando durante los últimos 30 años? Sí, nos ha ido pasando, pero digo, tampoco es algo que de la noche a la mañana se pueda lograr. Y esto que vos decías de los hijos jóvenes, a mí me pasa a diario que escucho a los más pequeños, 10, 11 años, hablo por mi propio hijo también, de decir, no, pero si después igual nos vamos a España. Entonces miro cada vez más chicos grandes se van a España, más jóvenes quieren irse a España con carreras. Hace un ratito miraba en Entre Ríos el déficit que hay para poder conseguir pediatras, para poder conseguir médicos que hagan guardia. Hablando acá con la directora del hospital de Colón, nos decía, cada vez hay menos enfermeros terapistas, enfermeros para guardia. Entonces como que uno se pone a pensar y dice, bueno, entonces si todos van a hacer informática, se van a ir a España y esto sigue así, ¿qué hacemos? Sí, son muchos de las discusiones que tenemos que dar a futuro y también hacia donde tiene que enfocarse la política, que son a solucionar esos problemas, claramente. También hay una realidad que vivimos en un mundo globalizado, donde, a mí cuando
me tocó tener una edad, o sea, ser más joven, uno no veía tan cercano el resto del mundo. Y yo veo que hoy los jóvenes consideran lo que se llama la aldea global. O sea, lo ven al mundo como el jardín de la casa. Creo que eso es por el acceso a la información, por las comunicaciones, sí, la facilidad que hay para poder viajar y para poder trasladarse a diferentes puntos del mundo. Me parece que eso ha provocado un cambio también en la globalización, que es algo con lo cual nos toca vivir, donde una persona no solo evalúa el lugar o el país donde vive, sino que lo ve a nivel global. Y eso es algo con lo que vamos a tener que convivir para siempre, es algo que vino para quedarse. Tenemos que generar un lugar que sea digno para vivir, al cual querramos, que sea nuestra tierra, y que esté lleno de oportunidades para que la gente, dentro de esa oferta que tenga de posibilidades, piense en quedarse en la provincia de Entre Ríos. Tenemos una provincia fantástica, claro, puedo decir, desde La Paz hasta Isla del Lituí, Federación, Colón, el centro de la provincia también, que es hermoso, el norte entrerriano, acá Concepción del Uruguay, una ciudad histórica, con playas, con universidades, tenemos la Facultad de Medicina, donde no sé este año bien la cantidad de matrículas, pero es muy numerosa, con lo cual también se nos presentan a futuro grandes desafíos, pero bueno, tenemos que generar las condiciones para que los jóvenes, a la hora de elegir, elijan la provincia de Entre Ríos y elijan los lugares que puedan acompañar sus expectativas de desarrollo laboral, de desarrollo familiar. Eso me parece que ahí es donde tenemos que concentrar los esfuerzos de la política. Obviamente la discusión política y el debate es inherente a la vida pública misma, y al debate que tenemos que darnos todos los argentinos, pero me parece que ahí es donde el gran aporte que podemos hacer es de generar condiciones de desarrollo, ya sea en infraestructura, para que la gente viva mejor, en sistemas de comunicación que permitan que se pueda desarrollar todo el potencial. Hay muchas modalidades de trabajo hoy que no es como antes, que eran el trabajo presencial, sino que son las modalidades online, sobre todo para lo que es el trabajo con el sector del software, con la parte informática, o desde auditorías médicas hasta muchísimos trabajos que hoy se hacen de manera remota. Entonces, bueno, tenemos que también a todas esas novedades que nos pasan, bueno, tenemos que empezar a buscarle soluciones. El cuidado del medio ambiente es algo central que no podemos dejar de lado, que hoy prácticamente no está en la discusión política. Me parece que es un debate también que tenemos que darnos. En el río Uruguay, por ejemplo, la gran mayoría de las ciudades hoy están volcando sus efluentes crudos al río, tanto del Uruguay como de la Argentina, y me parece que son también cuestiones y obras de infraestructura necesarias y imperiosamente tenemos que desarrollar para ir cuidando el medio ambiente. A su vez también avanzar en políticas que puedan generar que la actividad del hombre sea más amable con el ambiente, porque si no estamos destruyendo el recurso más importante, que es el medio ambiente. Es verdad. Sí. Creo que desde ahí es donde tenemos que pensar en una Entre Ríos para dentro de 30, 40 años, en cómo queremos estar y trabajar en virtud de eso. Juan, visto de tu punto de vista, vuelvo a preguntar, ¿vos cómo ves a Concepción del Uruguay? Yo Concepción del Uruguay la veo muy bien, o sea que tiene muchas potencialidades que tenemos que desarrollar. Concepción del Uruguay tiene una gran ventaja, que tiene una ubicación geográfica que le permite tener acceso al mundo prácticamente desde el puerto de Concepción del Uruguay. Es un puerto que permite que entren buques con un calado de 23 pies. Después estamos sobre la autovía de la Ruta 14 y también tenemos la conexión mediante la Ruta 39, que está muy deteriorada, con la región centro. Estamos en camino de la ruta del Mercosur, o sea que geográficamente Concepción del Uruguay tiene esa gran ventaja. Después tiene un sistema educativo universitario que es muy importante. Tenemos 4 universidades, tenemos la UTN, tenemos la Universidad de Concepción del Uruguay, que es privada, tenemos la UADER, la Autónoma de Entre Ríos, y después tenemos la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ahí hay
carreras para todos los ámbitos, o sea que es una oferta educativa que convoca a estudiantes no solo de la región, sino a veces de otras provincias, hasta la República Oriental del Uruguay. Así que tenemos en eso un pilar muy fuerte que es la educación. Por otro lado, tenemos una historia muy rica vinculada con el turismo, como bueno, en Colón lo han sabido desarrollar muy bien. Creo que tenemos ahí un potencial muy grande, y después tenemos recursos naturales que nos permiten también tener una oferta turística, que si logramos tener una demanda de turistas que accedan a la ciudad y compatibilizar eso con una adecuada oferta turística, me parece que tenemos mucho para crecer, no solo como ciudad, sino como región, entendiendo de que los turistas pueden venir a Gualeguaychú, a Concepción del Uruguay, a Colón, Federación, y hacer un recorrido por toda esta zona que está muy cerca de Buenos Aires y muy cerca de otra ciudad muy grande que es Rosario. Entonces tenemos mucho para crecer por ahí. Verdad. Y después tenemos también hay un sector público muy importante. Acá en la ciudad tenemos ejército, gendarmería, prefectura, juzgados provinciales, nacionales, bueno, policía federal. O sea, hay muchas fuerzas de seguridad, hasta instituciones de orden nacional y provincial, que también le dan una estabilidad a la economía local muy grande. Hay una masa salarial muy grande que viene desde la estructura del Estado, y después tenemos sectores en los cuales somos muy competitivos, como es el sector avícola. El departamento Colón es muy importante, y tenemos la industria metalmecánica, que ha tenido un desarrollo muy grande, a su vez la industria del software, en la prestación de servicios de salud. Así que tenemos todo para crecer. Me parece que podemos estar mucho mejor. Tenemos mucha falta de infraestructura, de la pavimentación de las calles, la iluminación, obviamente el acceso al agua potable, a la red de gas natural. Hay mucha falta de infraestructura que es reclamada por los vecinos con justa razón, y bueno, hay que trabajar un poco para proveer y permitirles que vivan mejor los vecinos, pero tenemos todo para hacer una gran ciudad, para hacer un lugar, como hablamos en un principio, un lugar que sea atractivo para los jóvenes y para la gente que quiera venir a vivir acá. Y muy a diario. Tenemos que trabajar mucho. Sí, No, y muy a diario se ve eso, porque vos imaginate, Juan, la cantidad de jóvenes, sobre todo, que viajan o que hemos viajado estudiando en Concepción del Uruguay. Somos muchos de varios tiempos, digo, de ir, encontrar la carrera por ahí, porque optamos por quedarnos, no irnos, encontrar la carrera, buscarla, pero digo, como hay mucho para hacer, es esto que vos decís, hay mucho para trabajar. Quizás yo lo veo de afuera, no soy vecina soy de Colón, no soy de Concepción, pero por ahí, desde afuera estoy hablando, Juan, más estacionamiento, más lugares, digo, todo es trabajable. Ahora, lo que no se puede trabajar y lo que no se puede controlar tan rápidamente es la calidad de vida de los vecinos, algo que a diario se ve o lo dejan entrever cuando hablan de que queremos cambiar la situación. Si se quiere cambiar la situación es porque a veces las cosas no están bien, Juan. Y entonces cuando nos ponemos a plantear esto, es por eso que llamamos y hablamos con personas que entiendan lo que estamos planteando. Porque, si yo digo estoy bien, ¿para qué voy a cambiar? Entonces no tendría ningún tipo de problemas, pero sin embargo los vecinos, o ante el reclamo, como vos decías, de algunos lugares, algunas cosas, es porque evidentemente hay reclamos que deben ser atendidos. Sin duda. Concepción del Uruguay sufre y es víctima de la falta de planificación durante muchos años. Entonces, eso provoca que haya algunas incoherencias dentro de la vida y el dinamismo propio de la ciudad, pero tenemos todas las posibilidades a futuro de revertirlo. Son todas cuestiones que son solucionables, obviamente no en el corto plazo, pero yo creo en la nueva idea que hay sobre las ciudades, de lo que se llaman las ciudades de los 15 minutos, donde vos no tengas que trasladarte más de 15 minutos para llegar
Sí. para llegar a hacer un trámite bancario o para hacer un trámite en algún estamento del Estado. Entonces creo que hay mucho para trabajar en, obviamente, nuevas centralidades, tratar de descongestionar un poco todo lo que es el casco histórico y la zona céntrica, y desarrollar diferentes sectores de la ciudad que pueden ser muy interesantes como desarrollo de diferentes barrios, ¿no? Y en eso hay una limitante muy grande, que es la falta de infraestructura. Es una demanda constante que hablamos en un principio. Uh-huh. Y bueno, es la limitante que tenés a veces para mejorar el espacio público, para la pavimentación de las calles, para que la gente pueda vivir también en un ambiente con mejores condiciones para desarrollarse. Pero todo con planificación y con un plan bien armado y con permanencia y constancia en el tiempo, se puede lograr perfectamente. Las ciudades, cuando crecen de manera anárquica y sin una reglamentación clara, siempre se terminan de alguna manera aceptando muchas cosas por excepción, muchos permisos por excepción, y creo que hay que planificar, tener reglas claras y avanzar hacia una ciudad del futuro. Claro. Sin duda que pienso que Concepción, Uruguay, como puede pasar con Colón también, uh-huh, tienen ese gran desafío de generar ciudades del futuro donde que sean obviamente mucho más amigables con el vecino y le permitan vivir mejor, sin tener que caer en eso que nos pasa a veces cuando vamos a la ciudad de Buenos Aires, que para hacer cualquier cosa demorás prácticamente 1 o 2 horas, porque por más que traslades a cualquier lugar, siempre algún embotellamiento o dificultad para estacionar, o siempre algún conflicto tenés. Sí. en la movilidad. Me parece que en ciudades más chicas, bien diseñadas y bien planificadas, con un buen esquema de transporte público, que tenga un buen recorrido por toda la ciudad, donde tengas esas nuevas centralidades dispersas por el territorio, me parece que se pueden generar ciudades mucho más amigables. Con espacios verdes también, para que la gente pueda tener acceso al espacio público de calidad, en un ambiente sano. Juan, cuando sé que es difícil los momentos en que estamos viviendo, te decía hoy, pero cuando miramos al 2023, ¿cómo te ves vos? ¿Cómo pensás el 2023? Yo estoy trabajando junto con Rogelio Frigerio. Uh-huh. Estamos trabajando en un proyecto local, uh-huh, y a su vez acompañándolo a Rogelio, el diputado nacional, para que sea gobernador en el año 23. Uh-huh. Es lo que queremos muchos vecinos de toda la provincia de Entre Ríos. Y bueno, en el proyecto local estamos trabajando para generar políticas públicas que sean novedosas, que yo siempre digo que hay 3 instancias. Lo que se está haciendo bien, hay que darle continuidad. Lo que se está haciendo más o menos o de manera regular, hay que perfeccionarlo, pero por otro lado hay que avanzar como la tercera instancia en lo nuevo. Y ahí es donde me gusta hablar de la planificación y de las ciudades del futuro y de ciudades más amigables con el vecino, y ver cómo hacemos para tener soluciones novedosas para Concepción del Uruguay. Y me parece que eso es lo que me gusta, lo que me interesa de la política, y para lo que estoy trabajando, ¿no? Y después, obviamente, todos estos proyectos y programas a futuro, representarlos con las personas más idóneas, con las personas más honestas, con las personas con mayor vocación de servicio hacia la ciudad, y avanzar en un cambio. En Concepción del Uruguay hace 37 años que gobierna el Partido Justicialista, en continuidad desde el año 87 que están gobernando los mismos. Entonces me parece que Concepción del Uruguay se merece un cambio, se merece tener la oportunidad de ver otra perspectiva desde la política local, y me parece que vamos a avanzar firmemente en eso, y que el próximo gobierno va a ser de otro color político. Yo te agradezco muchísimo que siempre nos atiendas, y además que seas tan sincero, porque podrías decirnos no, pero hay cosas que están mal. No, lo que está bien lo marcás, también lo que está mal, lo que hay que cambiar, lo que se puede trabajar. Cuando
no es fácil el trabajo que van a tener por delante, porque si uno agarra una ciudad que está encaminada, que está con todo bien, es sencillo, pero es más difícil cuando agarra algo que hay que arrancar después de tantos años y empezar a encaminar desde otro punto de vista, desde la planificación, desde el hablar con los vecinos. Es un poco más difícil. También va a pasar a nivel provincia, va a pasar a nivel nación, cualquiera, el que venga y se haga cargo, no tiene un trabajo fácil por delante. Creo que nadie tiene un trabajo fácil por delante, ni estos meses incluso que quedan hasta las próximas elecciones este año es un trabajo fácil. Y sin embargo, hablamos con gente como ustedes, en que tienen ya una cabeza planificada, en su cabeza una planificación para un futuro, y eso nos alegra, o sabemos que hay gente que está pensando en cómo ayudar a los vecinos. Sí, tal cual. Coincido totalmente, Vanessa. Nos queda mucho trabajo por delante y es central la comunicación con el vecino, estar en la calle permanentemente, viendo los problemas. Me parece que ahí es donde está también la gran diferencia, el entender cuáles son los problemas que tiene el vecino en el día a día y avanzar en esa solución. Nosotros, o sea, nuestro trabajo hoy, en virtud del proyecto local, es estar todas las tardes, a partir de las 4:30, 5 de la tarde, ir visitando los diferentes barrios de la ciudad y charlando con los vecinos, pero no tratando de llevar una propuesta electoral, sino simplemente escuchando. Y bueno, y ahí nos llevamos innumerable cantidad de apreciaciones, de soluciones también. Muchas veces el vecino tiene la solución, o sea, sabe del problema, pero también sabe la solución. Entonces ese trabajo conjunto es sumamente enriquecedor. Creo que hoy no es momento, no es un momento electoral, pero sí es un momento para estar cerca de la gente, cerca del vecino, y entender cuáles son los problemas para tener y empezar a trabajar en las soluciones a futuro. Y obviamente, como tengamos que dar la discusión electoral y hacer campaña, la vamos a hacer, pero me parece que hoy es lindo tener ese momento para compartir y para escuchar. Juan, un placer enorme para nosotros escucharte. Te vamos a molestar más adelante, así que muchísimas gracias y un placer enorme. No, el placer es mío, Vanessa. Muy linda la conversación, te agradezco mucho el contacto y a disposición cuando quieran que conversemos. Y así que bueno, te mando un fuerte abrazo y un saludo muy grande para toda la audiencia de Radio 2. Gracias, Juan, un placer enorme. Muchas gracias, hasta luego.